Buenas, el propósito de este video es explicar el concepto de momento de inercia. Mi nombre es Luis Martínez, soy ingeniero mecánico, doctor en ingeniería mecánica y soy docente universitario. El concepto de momento de inercia tiene que ver con la rotación de cuerpos alrededor de un eje. Es básicamente lo que relaciona las fuerzas externas que actúan en un cuerpo, que son llamados momentos, como vamos a revisar luego, y la rotación ocasionada de esos momentos sobre el cuerpo, o sea, la causa-efecto. El momento de inercia es lo que está en medio. El momento de inercia lo podemos entender empezando con la segunda ley de Newton, pero en la versión rotacional, que dice lo siguiente: un objeto que gira en torno a un eje tiende a permanecer girando alrededor de ese eje a menos que interfiera alguna influencia externa sobre ese cuerpo. A la influencia sobre ese cuerpo se le suele llamar momento de torsión o torque. En este caso, lo que se está diciendo es que si la sumatoria de los torques externos sobre el cuerpo, que actúan sobre el cuerpo, son igual a 0, entonces el cuerpo va a continuar con su movimiento rotacional. Ese movimiento rotacional puede ser que gire a velocidad constante o sencillamente que no exista, o sea que sea 0, o sea va a permanecer en equilibrio, ¿vale? Esto lo podemos ver desde otro punto de vista, que es el siguiente. Si asumimos que la sumatoria de los torques externos que actúan sobre el cuerpo es igual a una constante I del cuerpo por alfa, entonces esto lo que significa es que estos torques que actúan en el cuerpo son proporcionales a la rotación que están causando sobre el cuerpo, porque alfa es la aceleración angular del cuerpo. Dicho de otra forma, lo que vamos a tener es que la sumatoria de los torques externos sobre esa constante I es igual a alfa. Y si evaluamos esto con detenimiento, vamos a encontrar que si esa constante I es grande para unos torques externos dados, esa I es grande, entonces alfa será muy pequeña o insignificante, ¿vale? Si por el contrario, para una sumatoria de torques externos dada, el I es muy pequeño o muy pequeño en comparación con esto, el alfa será muy grande. Alfa es básicamente la aceleración angular. A mayor aceleración angular, entonces habrá un cambio en el movimiento del sistema o del cuerpo. ¿Eso qué significa? Que I es una medida, ¿sí?, de cuánto afectan los torques externos al movimiento. Dicho de otra forma, existe una propiedad que tiene todo objeto, que consiste en resistir cambios en su estado de movimiento giratorio. A esa propiedad se llama inercia rotacional. Entonces la inercia rotacional es la propiedad que tiene un objeto de resistirse a cambios en su estado de movimiento. Esa inercia rotacional se cuantifica mediante un concepto que se llama, un concepto que se llama momento de inercia. O sea, el momento de inercia es la cuantificación de la inercia rotacional. Ese momento de inercia es esta constante I de aquí. En pocas palabras, si un cuerpo tiene momento de inercia elevado, pues se necesitarán unas fuerzas externas o torques externos muy grandes para cambiar su estado actual de movimiento rotacional. Y si tiene un momento de inercia muy bajo, pues necesitará unas fuerzas externas o torques muy inclusive pequeñas para ocasionar un gran cambio en su movimiento rotacional. Entonces básicamente ese es el concepto de momento de inercia. Ahora, el momento de inercia I se puede calcular, ¿vale?
la idea, o estamos interesados en saber cómo se calcula. Ahora, antes de eso, podríamos mirar que el momento de inercia, por definición, depende de la masa del cuerpo, y de la forma del cuerpo, o sea, de la geometría. Dicho de otra forma, depende de la distribución espacial que tenga la masa en el cuerpo. Y de hecho, de aquí viene la definición formal o matemática que tiene el momento de inercia. De hecho, el momento de inercia se puede calcular como sigue. Por ejemplo, para sistemas discretos, un sistema discreto no es más que un sistema compuesto por una colección de masas que se pueden considerar puntuales, aunque en realidad pueden ser cuerpos, ¿sí? Ubicados a una distancia espacial fija entre ellos, ¿sí? Entonces esto puede ser un sistema discreto que estamos interesados en saber cuál es la inercia de ese sistema, ¿vale? El cual está compuesto por una masa M1, una masa M2, una masa M3. Lo vamos a hacer rotar en torno a este eje, ¿vale? Entonces, si lo hacemos rotar en torno a este eje, queremos cuantificar cuál es el momento de inercia de este sistema en torno a este eje. Pues se podría calcular de la siguiente forma: I es igual a la sumatoria de ¿qué? De la masa de cada partícula o componente de ese sistema multiplicado por la distancia de esa partícula al eje donde yo quiero hacer rotar el sistema, ¿vale? Entonces, para este sistema quedaría de la siguiente forma: sería la masa 1 por la distancia R1, que es la distancia que hay entre la masa y el eje, al cuadrado, o sea, esta distancia va al cuadrado, más el producto de la masa M2 por la distancia que hay de aquí de la masa al eje, que está al cuadrado, más la masa, el producto de la masa M3 por la distancia R3 al cuadrado. Cuando sumas todo eso te da el momento de inercia de un sistema discreto, que tiene muchas aplicaciones desde el punto de vista técnico y tecnológico, o ingenieril y científico. De igual forma, pueden haber sistemas o cuerpos que no sean discretos, ¿sí?, sino que sean continuos, ¿vale? Un cuerpo que tiene una distribución de masa continua en el espacio. Para estos sistemas continuos, el momento de inercia se calcula de la siguiente forma. Vamos a asumir que este cuerpo está compuesto de puros diferenciales de masa o pedacitos o trocitos de masa que voy a llamar dm. Cada trocito de eso tiene una distancia de donde él está hasta el eje que me interesa, o el eje de rotación en el cual voy a poner a girar o a rotar el cuerpo. Entonces me quedaría que si cada pedacito hace una contribución a ese momento de inercia. Entonces la fórmula que antes era con sumatoria ahora me queda con una integral, que es momento de inercia con respecto a este eje va a ser igual a la integral de una distancia al cuadrado por dm, donde la distancia es la distancia que tiene cada pedacito de masa hasta el eje. Esto sería la definición para sistemas continuos. Entonces ya tenemos las fórmulas básicas para poder cuantificar el momento de inercia de un sistema o de un cuerpo, sea discreto o continuo. Por ejemplo, vamos a meditar un poco sobre esta ecuación, a hablar un poco de esta ecuación con el siguiente ejemplo. Asumamos que tenemos este sistema que está aquí, que es un sistema discreto, ¿sí? Vamos a asumir que tanto la masa 2 como la masa 1 tienen igual masa. Las partículas 1 como la partícula 2 tienen igual masa, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo es el momento de inercia de cada una con respecto a este eje, ¿vale? En este caso se ve que si tienen masas iguales y esta distancia es menor que esta, entonces la masa 2 va a tener mayor inercia que la masa 1, ya que el producto m por r, ¿sí?, teniendo igual masa, pues va a depender directamente de la distancia que hay entre la masa y el eje. Dicho de otra forma, el momento de inercia no solo depende de la masa,
¿sí? Porque en este caso, pues ambas tenían igual masa, pero como hay una más separada que otra, la que está más separada del eje de rotación, pues tendrá mayor inercia. Por otro lado, si asumimos el efecto contrario, que es que asumimos que R1 y R2 son iguales, o sea que la partícula 2 tiene la misma distancia que la partícula 1, ¿vale? Aunque aquí se ve claramente que son diferentes, vamos a asumir que son iguales. Si tienen masas diferentes, por ejemplo, la masa 1 va a ser mayor que la masa 2, ¿sí? Entonces el momento de inercia de 1 va a ser mayor que el de 2, ya que teniendo la misma distancia de separación al eje de rotación, la masa 1 va a tener mayor masa, la partícula 1 va a tener mayor masa que la partícula 2. Entonces aquí queda patente también que el momento de inercia no solo depende de la masa y no solo depende de la distancia, depende de la multiplicación de ambos, ¿vale? Depende de la distancia y de la masa. En pocas palabras, depende de la distribución de masa que tenga un cuerpo. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Ahora, podemos estar asumiendo, bueno, y este eje, ¿vale?, que hemos considerado donde el que va a rotar este cuerpo, ¿cómo lo elegimos? Pues la verdad es que lo elegimos como quisiéramos. Por ejemplo, podemos poner a girar ese cuerpo en torno a este nuevo eje, o podríamos ponerlo a girar en torno a este nuevo eje. El eje lo elige uno. Entonces, queda claro que existen infinitos ejes, los cuales yo puedo elegir para poner a rotar un cuerpo en torno a él. ¿Eso qué significa? Que existen infinitos momentos de inercia. O sea que un cuerpo o una partícula tiene infinitos momentos de inercia infinitos momentos de inercia, ya que este depende del eje que uno elija, ¿vale? En ingeniería existen unos ejes, un grupo de ejes importantes, ¿sí? Un grupo de ejes importantes para calcular el momento de inercia, o que son digamos de necesidad, ¿sí? Tenemos la necesidad de conocer el momento de inercia con respecto a ese grupo de ejes. Lo primero que vamos a hacer, bueno, ese punto, y son aquellos ejes, o sea, los ejes importantes o sí, los necesarios, son ejes que pasan por un punto importante del cuerpo. El punto importante del cuerpo es el centro de masa. Por ejemplo, tenemos esta barra, la cual ya sabemos que su centro de masa, ¿sí?, va a estar alrededor de esta zona, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tiene una sección transversal constante, como es el caso, y tiene una densidad constante, o sea, es un material homogéneo, pues su centro de masa va a estar en la mitad de su longitud, o sea, en este punto, ¿vale? Ahora, por ese punto van a pasar infinitos ejes también. Por ejemplo, puede pasar este eje, puede pasar este eje, ¿sí? Hay infinitos ejes que pasan por ahí, ¿vale? Pero esos ejes son importantes, ya que me dan los momentos de inercia con respecto al centroide. Ahora, como ya como se sabe de física básica o de mecánica básica, que existen, siempre que uno va a resolver un problema en mecánica, lo primero que tiene que hacer es elegir un sistema coordenado. En nuestro caso vamos a elegir un sistema que sea un sistema cartesiano, ¿sí?, que por lo general nombramos a sus ejes principales como eje X, eje Y y eje Z, que son los ejes que van a pasar por el centroide, ¿vale? Eje X, eje Y y eje Z. Ahora, me interesaría conocer cuánto valen esos momentos de inercia con respecto al eje X, con respecto al eje Y y con respecto al eje Z. Esos serían tres momentos de inercia que son, digamos por ahora, que son independientes, ¿sí?, entre sí, y que caracterizan completamente la inercia del cuerpo, ¿vale? Estos momentos de inercia con respecto al eje
vienen tabulados o vienen de forma gráfica como esta figura, ¿sí? En la mayoría de cuerpos que se usan en la industria, como puede ser una barra o una lámina o una, sí, una lámina, ya vienen tabulados. Por ejemplo, aquí un tubo, ¿sí? O una barra agujereada o una esfera, que son geometrías muy básicas que se usan mucho en la ingeniería, en la construcción, o son las geometrías que se usan para fabricar muchos elementos en la industria. Ya esos momentos de inercia con respecto al centroide ya vienen dados. Mire, aquí tenemos, por ejemplo, en esta tabla se ve claramente cuánto es el momento de inercia con respecto a este eje, que sería en nuestro sistema coordenado que estamos usando en el eje Z. Lo mismo este, que sería en el eje X, cuánto es el momento de inercia. ¿Sí ves? Eso ya viene tabulado. De hecho, en los libros de física, de resistencia a materiales, de estática, de dinámica, viene una amplia colección de tablas e imágenes donde vienen catalogados esos momentos de inercia. O si la figura que usted necesita no la tiene, pues le toca calcularlo con las fórmulas que vimos anteriormente, que son estas de acá. En futuros videos se va a explicar cómo usar esas dos fórmulas para sistemas discretos y continuos y calcular los momentos de inercia. Por el momento solo estamos dando la parte conceptual. Aquí vemos otro ejemplo. Aquí tenemos un cilindro, el cual podríamos tener los sistemas coordenados como el sistema X, el sistema Y y el sistema Z, que pasan por el centroide del cilindro. Por ejemplo, si lo quiero hacer girar en torno al eje Z, pues el momento de inercia viene de esta tabla, viene dado por esta forma: un medio de la masa por el radio al cuadrado. Fíjate que paradójicamente no depende de la longitud del eje, del cilindro. Pero si estaría interesado en conocer el momento de inercia con respecto a X, que sería este de acá, ¿vale? Aquí está girada la figura. O con respecto al eje Y, porque de hecho por la alta simetría son iguales, tanto el momento de inercia con respecto al eje X como con respecto al eje Y. Entonces lo podríamos calcular mediante esta fórmula. Esto ya viene en tabla, viene muy tabulado para figuras básicas, ¿vale? Estos momentos de inercia son importantes porque son los momentos de inercia más bajos que puede tener un cuerpo, ¿sí? De valor más bajo. Ahora, muchas veces en ingeniería tenemos el siguiente caso. Por ejemplo, tenemos esta pieza, que es una pieza relativamente compleja, ¿no? La cual tiene su momento de inercia en el punto CM, que es este punto que está aquí. Asumamos que el momento de inercia con respecto al centro de masa lo conozco, ¿sí? Lo conozco de una tabla, ¿sí? Y hay tablas más especializadas para figuras de ejes mecánicos o de piezas mecánicas más elaborados. También vienen ya su centroide o sus momentos de inercia con respecto al centroide. Suponemos que lo conocemos. Ahora, fíjense que por la construcción de esta pieza puede haber un émbolo o un tornillo, ¿sí? Que pase por este agujero o pase por este agujero. Entonces se asume que esta pieza va a intentar rotar. Por ejemplo, si aquí ponemos un tornillo, va a intentar rotar en torno a este tornillo, que se caracteriza por este eje que va por aquí. Entonces la pregunta es, bueno, si yo necesito el momento de inercia con respecto a este eje, ¿será que me toca calcularlo? Porque ya eso no aparece en tabla, me toca calcularlo, ¿vale? Con las fórmulas que vimos anteriormente. Pues la respuesta es no. Para eso existe este teorema que se llama teorema de Steiner o de los ejes paralelos, que dice lo siguiente: si usted ya conoce el momento de inercia, ¿sí?, con respecto a un eje, que este sería nuestro caso, ¿sí?, que viene de tabla, y necesita el momento de inercia con respecto a otro eje de su pieza, de su cuerpo, pero se cumple que dichos ejes, o sea, este de aquí centroidal y este, son paralelos, entonces usted puede calcular el momento de inercia con respecto a este eje que necesita de la siguiente forma: el momento de inercia con respecto al eje que necesito, que sería este de acá, es igual al momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centroide paralelo al anterior,
que por lo general viene de tabla, más la masa de su cuerpo, de todo el cuerpo, multiplicado por la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia? La distancia que separa a los dos ejes. Entonces, de esta forma, con este teorema tan sencillo, pues podemos calcular el momento de inercia con respecto a cualquier eje que sea paralelo a uno de los ejes centroidales. O sea, que se puede deducir que es un teorema bastante aplicado y bastante importante. Luego, en ingeniería a veces también se necesita el siguiente, se necesita conocer lo siguiente, ¿vale? En muchas aplicaciones de ingeniería, yo tengo un cuerpo al cual, ¿sí?, yo le conozco el momento de inercia de un par de ejes del cuerpo. En este caso, este es el cuerpo. Digamos que conocemos el momento de inercia con respecto a este eje, que vamos a llamar momento de inercia XX', con respecto al eje XX', que es este que pasa por aquí. Y conocemos también el momento de inercia con respecto a este eje, que es el eje YY'. ¿Sí? Entonces conocemos el momento de inercia, que será IYY'. Pero para muchas aplicaciones, sobre todo en torsión o transmisión de potencia con ejes, necesitamos conocer el momento de inercia de un eje que es perpendicular a estos dos, ¿vale? Que es perpendicular a estos dos, que sería este de acá, que podemos llamar a ese eje ZZ'. Entonces, el teorema de los ejes perpendiculares lo que me dice es, si usted ya conoce este momento de inercia y este de dos ejes que están en el mismo plano, pero que son perpendiculares entre sí, o sea, este es perpendicular a este, entonces yo podría hallar el momento de inercia de este eje, ¿sí?, que sería, que debe cumplir una condición que es perpendicular a este y perpendicular a este. Yo lo podría calcular con esta fórmula. El I ZZ', o sea, el I con respecto a este eje, es igual al I Y', más el I X'. ¿Sí? Si conozco este momento de inercia y este, pues este de acá, que es perpendicular a ambos, a los otros dos, pues sencillamente es la suma algebraica. Esto se llama teorema de los ejes perpendiculares y, como les acabo de decir, es muy importante en la transmisión de potencia mediante ejes o torque, o el estudio de la mecánica de materiales en torque. Eso ha sido todo. Fíjense que son pocos conceptos los que tienen que ver con los momentos de inercia. En este caso son momentos de inercia de masa, ¿sí?, de masa. Sin embargo, todas estas ideas son extrapolables al momento de inercia de área, ¿sí?, que se da mucho en asignaturas como estática, dinámica, resistencia a materiales, ¿sí?, se utiliza mucho, o cálculo estructural. Pero las ideas son las mismas, el concepto es exactamente el mismo. Todas las fotos que vieron en esta presentación, pues son sacadas de estos libros que me sirven de referencia, ¿no? Son muy conocidos: Física Universitaria de Young, Física para Ciencia e Ingeniería de Serway, Física para Ingenierías y Ciencias de Bauer y Física, Conceptos y Aplicaciones de Tippen. Esto ha sido todo. Espero que les sirva de apoyo este video tutorial, ¿sí?, donde se explican los conceptos que tienen que ver con el momento de inercia. En futuros videos vamos a estar resolviendo problemas tanto para sistemas discretos como sistemas extensos, para que aprendan a calcular los momentos de inercia, al mismo modo que vamos a realizar ejercicios para que les quede claro el teorema de los ejes paralelos y el teorema de los ejes perpendiculares. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Luis Martínez y me despido. Gracias.